Bien, bueno, bienvenidos a todos, a todas a este mes intensivo de primeros auxilios psicológicos. Se marcan estas cuatro capacitaciones en esta temática principal que es los PAPE. Em, Nosotros hemos dando, gracias al programa de fortalecimientos de la defensa civiles de la provincia de Buenos Aires, venimos dando para los que son la primera vez y se están conectando muchos hoy. Hemos dado, hola Exaltación, bienvenidos. Hemos dado ya dos, tres clases que tienen que ver con qué son los primeros auxilios psicológicos y emocionales. El estrés, el manejo del estrés postraumático, todo eso ya lo veníamos viendo. Hola María de Lanús, yo estoy en Temperley, así que estamos cerquita. Bien, entonces eso, para los que no me conocen, mi nombre es Florencia Rosa Caffarelli, soy docente de defensa civil eh, hace 2 años, van a ser tres, o estamos transitando el tercero. Para mí, como les digo, siempre es un gusto dar estos encuentros para defensa civil porque tengo total libertad para decir lo que siento, lo que me pasa, lo que me parece. Y bueno, y ahí les pido, hay micrófonos que están desactivados, les pido que los desactiven. Pueden desmutearse cuando quieran. Si hay alguna duda, pregunta, con total tranquilidad, se pueden desmutear, no hace falta que levanten la mano. Y hoy vamos a trabajar hasta las 10:15, y ya a partir del jueves que viene vamos a trabajar hasta las 10:30 con todas las tres capas, las cuatro que enmarcan este primeros auxilios psicológicos. La primera pregunta que les voy a hacer para conocerlos es, en el chat, es, eh, ¿hicieron el introductorio de primeros auxilios psicológicos? Pónganme sí, no. Con sí, no, ya está súper bien. Sí, no, para saber también, bien. Ah, son un montón de no. Ok, No, yo tampoco. bueno, bien. Yo empiezo hoy. Bueno. ¿Hay alguno que sí? Sí, varios también los doy. Sí, la No, lista. no, Ok. Bueno. En mi caso no Mi caso soy tampoco. estudiante de psicología. Sí, los estudiantes de psicología tienen otro acercamiento a lo que es los primeros auxilios psicológicos. Em, es otra cosa. Sí, es otra cosa, tienen otra mirada, un poco más bastante de conocimiento teórico. Así que no se preocupen a los que no lo son, porque justamente estas capacitaciones tienen esa mirada preventiva, de prevención de aquellas personas que no son psicólogos, ni psiquiatras, ni trabajan en la salud mental, como para dar, estar presente y poder entender vamos a hablar a este nivel y va a estar, la idea es que intercambiemos algunas cosas que nos pasan. Soy oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias Elizabeth. Mira, los que tienen un poco más de conocimiento sepan entender a los que estamos empezando. Siempre agradezco la amabilidad, la gentileza, los que están más avanzados respetan a los que no y ayudan y dan su experiencia, así que muchas gracias. Bien, bueno, em, nosotros tenemos dentro del programa de fortalecimiento estos cursos introductorios que están todos invitados a realizarlo. Estoy convencida, Marita está por ahí, pero lo vamos a seguir dando el segundo semestre del año, seguramente aquellos que les gusta y les gustó y quieren volver a refrescar los conocimientos. Yo siempre digo que no hay que casarse con una sola teoría, ni con una sola persona, ni con una sola mirada, sino que hay que tomar de todas las miradas
aquellas cosas que nos interesan y que se adecúan a nuestra vida y a nuestro trabajo cotidiano. Estudiante de la carrera de psicología de Pilar, bueno, hay varios estudiantes de psicología, muchas gracias. Bien, entonces, primero quiero decir que son, porque he visto en el chat que son, es la primera vez que están por acá y algunos alguna vez. La mayoría son los no. Entonces, los primeros auxilios psicológicos es la primera intervención que yo voy a hacer en una persona que hemodinámicamente se encuentra estable, ¿no? Que respira, que está viva, para que todos nos entendamos, que su vida no corra riesgo de muerte. Bien claro y conciso, no se está muriendo. Y nosotros vamos a hacer un primer acercamiento a esa persona. ¿Para qué? Para conectarla con la situación, para que sepa que no está sola, para que cualquier cosa que necesite, hay un equipo, hay un grupo que está a disposición de esa persona, de esas personas, de ese evento. Los PAPE, que a partir de ahora le vamos a decir los PAPE, tuvieron mucho auge en la pandemia, pero esto viene de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas venían de esa situación, de esos eventos traumáticos, y físicamente estaban bien, pero empezaron a manifestar síntomas en el cuerpo. Y además no podían dormir y no podían conectarse con la vida mundana, la habitual, la cotidiana, porque habían quedado afectados de alguna manera de esos eventos que no fueron trabajados, bueno, no son trabajados ahora, menos van a ser trabajados cuando no se conocía de ellos. Entonces, la pandemia tuvo un auge, pero hay muchas personas, hola Mara, buen día, muchas personas que me llama la atención, voy a acordar un segundo, ¿cómo se enteraron de la universidad, de Pilar? ¿Cómo se enteraron del curso? Me da mucha curiosidad porque son un montón. A través de la notificación de la universidad que envía por mail para inscribirse y otorga después créditos también. Genial, muchas gracias, Héctor. Me da curiosidad, digo, Pilar, Pilar, Pilar. Bueno, bien, ustedes... Yo soy de Varadero. Buenos días, buen día. Yo soy bombero voluntario de Varadero y nos enteramos por la parte de defensa civil. Nosotros tenemos una base de psicología por la parte de lo que es la psicología de la emergencia. Y de Genial. parte de defensa civil nos llegó la invitación, así que bueno, acá estamos presentes. Bueno, muchas gracias. En algún momento los vamos a invitar para que nos ayuden a nosotros también en algunas temáticas. Muchas Sí, por gracias. favor. No, al contrario, Bien, gracias a ustedes. bueno, dentro entonces decíamos de esta disciplina que a medida que va pasando el tiempo va tomando un carácter más formal. Veo que muchos, ok, bien, estoy leyendo el chat al mismo tiempo. La mayoría, nosotros, como les decía, tenemos estos introductorios de primeros auxilios psicológicos y en este junio es exclusivo de esta temática, donde vamos a abordar, en este caso hoy, intervenciones con personas con vulnerabilidad especial, pero vamos a ver por qué hablamos de vulnerabilidad. Después vamos a hablar un poco sobre acompañar a morir y cómo hacemos nuestra labor. Lo vamos a tomar desde un lado eh, del protocolo de intervención, la comunicación de malas noticias. Lo vamos a tomar de ese lado. Recordemos que nosotros no hacemos seguimiento, recordemos que nosotros y los PAPE pueden ser aplicados por cualquier persona que tenga el conocimiento y el entrenamiento en esto. Nosotros hacemos un curso de primeros auxilios psicológicos y emocionales y no estamos capacitados para intervenir en situaciones como un equipo, digamos, conformarlo como un equipo. Ustedes saben que, por ejemplo, no sé, tenemos rescate en altura y para poder hacer rescate en altura tenemos que trabajar varias instancias y pasar varias de ellas. Y bueno, los PAPE suceden lo mismo, pero sabemos que también tiene un carácter preventivo y que ustedes lo están utilizando y ya van a ver que lo utilizan si
tenerlo normalizado, sin que sea una norma, sin que esté protocolarizado en todos sus sectores, que los invito a las defensas civiles a empezar a armar estos protocolos de intervención, eh, porque nosotros en la vida cotidiana y cuando vamos a una emergencia, desconocemos con qué nos vamos a encontrar, con qué escenario, entonces empezar a prepararse un poquito en esto. También decirles que no todas las personas estamos, y me incluyo porque yo también formo parte de la respuesta a la emergencia, no estamos capacitados para trabajar con todas las temáticas, ¿sí? Con todas las situaciones de emergencia. Por ejemplo, ahí se me fue, quería que me quede el chat, a ver si vuelve. Sí. Por ejemplo, yo tengo una gran debilidad en trabajar en emergencia con personas con discapacidad, por ejemplo. ¿No? Es algo que, nada, es algo mío, es algo que tengo compañeros que no trabajan no pueden trabajar con la sangre, tengo compañeros que no pueden o que no saben manejar y no les gusta manejar, digamos todos, en nuestro paso por las emergencias o en esto que se mezcla las emergencias con otras categorías de conocimiento, si lo queremos decir así, vamos a tener nuestras debilidades, en este caso en el mío, personas con discapacidad, me hago cargo, mi equipo lo sabe. Siento que tiene que ver también con una falta de capacitación más avanzada o de conocimiento del tema. ¿Sí? Yo puedo leer muchísimo y en el momento de que me enfrento con este perfil, ya no lo puedo hacer, pero bueno, lo interesante es que somos muchos en el equipo, que nos conocemos y que nos vamos acompañando en este camino y si yo no puedo, puede el otro y de eso se trata. Vamos a ver algunos conceptos básicos porque ustedes sabrán que en este tiempo que es muy corto no podemos ver todo. Vamos a trabajar con, a ver un poquito de lo que es la amenaza a la vulnerabilidad. No son sinónimos. Niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. Hemos tomado estos tres grandes universos y vamos a empezar a dar algunos tips. Ustedes me dirán, Flor, pero esto ya lo sé, bueno, genial para el que lo sabe, lo refuerza y para el que no, bienvenido a sumarse a este camino. Hay acá tres, no lo digo yo, sino lo dicen las fuentes que están abajo de cada universo. Vamos a hablar de niños y niñas y a través de su nivel, vamos a llamarlo madurativo, de conciencia, de respuesta, están diferenciados en estos cuatro universos que tenemos: infancia de 0 a 3 años, niñez temprana de 3 a 6, niñez media de 6 a 11 y adolescentes de 11 en adelante. Hay otras fuentes, hay también otros autores que engloban a todos estos mundos, varía la edad, algunos más menos, pero sepamos que no todos los niños van a comprender de la misma manera de 0 a 11 años, sino que por su nivel de maduración, van a empezar a entender, a tener concepciones de las cosas de diferente manera. Adultos mayores, según la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo que los adultos tenemos cada vez como el nivel de vida, tengo el chat acá que me molesta, como el nivel de vida va de alguna manera siendo más las personas más longevas en algunos lugares, por la tecnología, por la medicina. Se considera adulto mayor joven a partir de los 60 y también es la jubilación, ¿no? Uno deja de alguna manera de trabajar y de ser activo en la vida laboral para entrar en otra etapa de la vida, por eso los 60 se toma como edad
sobre todo para las mujeres, no es porque sea más o menos importante, sino porque son la primera edad que comienza la jubilación. Tenemos un adulto mayor medio, adulto mayor longevo, hasta, bueno, tenemos la experiencia de que hay personas que viven más de 100 años y que también van a tener todos y cada uno de estos mundos una forma de responder hacia la emergencia de manera diferente. No va a responder lo mismo un adulto mayor de 60 que de 95, 100 años va a hacer otro tipo de respuesta y nosotros tenemos que saber esto. La idea es empezar a saber, cuando nosotros vamos a una emergencia y vemos y observamos que tenemos adultos mayores o tenemos niñas y niñas o personas con discapacidad que tienen necesidades diferentes. Con esto no victimizo a nadie, son diferentes. Nada, tenemos que estar atentos, tenemos que tener una mirada, ya vamos a ver, con más paciencia, perdón, con más empatía, vamos a ir más lento, tenemos que utilizar nuestro cuerpo de una manera determinada, nuestra mirada. Bien, y personas con discapacidad, la ANDIS, en su nomenclador no nos va a decir que hay edades, sino que hay diferentes tipos de imposibilidad para hacer las cosas, para dar respuesta. Que tenemos entre leve, moderada, severa y profunda. No me voy a meter en nada que no sea, que sea complicado para este introductorio. Bien, ¿por qué las consideramos vulnerables? Porque tienen, yo les decía hace un ratito, eh, ante ese impacto presentan mayores riesgos, ¿sí? Ya sea vamos a hablar siempre desde la respuesta. Esas personas van a responder de una manera diferente que el resto de la comunidad. Tienen necesidades especiales, que digamos, las podemos tener todos. Una persona que tiene 25 años, que tuvo una fractura, va a responder de una manera diferente a ese impacto, pero tenemos que saber que, y acá me quiero meter en un tema que es interesante y preguntarle a ustedes, ¿la amenaza y la vulnerabilidad es lo mismo? ¿O se relacionan? ¿Alguien que tenga, que nos quiera contar un poco, que trabaje en emergencias, cuando hablamos de personas vulnerables, qué quiere decir? Bien, la vulnerabilidad es una condición determinada que van a aumentar los impactos de la amenaza. Si yo tengo un riesgo, el riesgo siempre está. El riesgo es, por ejemplo, la electricidad que pasa en los cables de la luz. El riesgo siempre está. Ahora, ¿cuándo la amenaza se hace más potente? Cuando, perdón, ¿cuándo la vulnerabilidad se hace más potente? Cuando hay alguien que está amenazado. ¿Sí? Ahí tengo, por ejemplo, una montaña que está a punto de sufrir una luz, ¿sí? Por lo que sea. Tengo una montaña que está a punto de caerse, de desprenderse. Si yo abajo tengo casas, la vulnerabilidad es grande, porque la amenaza es grande para esas casas. Ahora, si yo no tengo nadie que ese riesgo amenaza, no hay nadie vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad se relaciona más con la amenaza. Con diferentes factores de influencia, ¿no es cierto? Emocionales y económicos. Perdón, pero te escuché muy bajito. Se Bien, me va entonces el la audio. condición de incapacidad frente a ese riesgo, por ese riesgo amenaza, pero el riesgo está siempre, ¿sí? Como licenciada en seguridad e higiene me han dicho, el riesgo podemos tener un riesgo cero. No, riesgo cero no existe, ¿sí? Bien, entonces, una persona adulta mayor con movilidad reducida vive sola en una vivienda ubicada en una zona inundable. La amenaza
es la posibilidad de la inundación producto de esas lluvias, ¿sí? ¿Por qué? Esa persona vive sola en una zona inundable, ¿sí? Ya sabemos que está ahí, tiene su casita, nosotros hicimos de defensa civil el relevamiento, y la vulnerabilidad es la vivienda que está ubicada en una zona de riesgo, ¿sí? Vive sola, con dificultades para evaluar. Bien, esa persona es más vulnerable que otra. Vamos a ir ahora a, déjenme un segundito, me voy a ir un segundo, a ver si encuentro algo buscando. Bien, entonces, niñas y niños de 0 a 3 años. Bien, esto es información general, pero no es para que lo sepan. Digamos, no me interesa esto en este momento. Están desarrollando sus destrezas, están conociendo el mundo, empiezan a resolver problemas pequeños, ¿sí? Empieza a desarrollarse la comprensión del lenguaje dependiendo cuán estimulados estén esos niños y niñas. Acá sí me interesa porque tienen un gran apego a sus padres, a sus tutores, a las personas que cotidianamente se encuentran con ellos. Esto sí es importante a la hora de intervenir y ya vamos a ver por qué. Estoy yo y hay un otro, pero sin demasiada conciencia. Empiezan a tomar un poco de autonomía, empiezan a conocer el cuerpo, a moverse, a saber que hay partes del cuerpo que se mueven distintas de acuerdo a cómo la mueven otros y cómo es un reflejo, ¿no? Empiezan a reflejarse con otros y mayor o menor medida, porque todavía recién ahora están empezando los que van a maternar ya empiezan a tener una conciencia que hay otro, pero hay un otro que también es igual a mí, ¿sí? Pero generalmente estamos hablando siempre de adultos. Ante un evento traumático, ustedes recuerden que no es posible, salvo que estén mucho tiempo estos niños en un albergue, que haya habido una inundación como pasó en Bahía Blanca, que mucho tiempo nosotros estábamos con este tipo de población, no lo vamos a ver en una emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que vamos a la emergencia, en la emergencia es en el aquí y ahora, intervengo, acompaño, acompaño con el me presento, la escucha activa, todo lo que ustedes ya saben, y después me retiro, no me quedo. Esto es para que ustedes empiecen a ver y a tener una mirada más amplia de que yo no me voy a quedar interviniendo porque no es mi labor, no entro adentro de la segunda cadena de intervención, yo soy como primero respondedor de PAPE, la primera, la inicial para después derivar, pero es interesante que si yo estoy en una emergencia más prolongada, empiece a tener otras miradas. ¿Quién dice que quizás esto me despierte a trabajar en otra área de, de defensa civil o soy bombero y me interesa más toda la que es la parte de la prevención? Pero empezar a tener una mirada más clara. Esto no me va a dar más herramientas para intervenir como si fuera una psicopedagoga, una psicóloga, no. Esto es simplemente para tener miradas. Miradas, si yo estoy mucho tiempo en un albergue o estoy acompañando en una emergencia, para saber que esto es esperable. Son reacciones comunes de los niños ante una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una situación que rompe la vida cotidiana de las personas y la modifica. Para algunos la modifica para siempre y para otros la modifica un tiempo. Pero después cuando vuelven ya tienen, como decimos siempre, mayores herramientas y adquirieron mayores herramientas para
atravesar situaciones de riesgo. Entonces van a empezar con la dificultad para dormir. Por eso me comentaba una compañera que en un lugar estuvieron en una escuela muchos meses y nada, se notaba este cambio, ¿no? El papá decía, no, pero le decía a la doctora, dormía bien y de repente dejó de dormir, no sé si le duele algo, era como esta preocupación de que era del evento, que era común, esperable, se transformaba ya en una emergencia médica de parte de los padres, ¿no? De los doctores sabíamos, del doctor sabía que no. Entonces esto me pareció muy interesante, porque me lo contaron y dije, ah, bueno, y sí, claro. Bien. Va a empezar a jugar, va a tener rabietas, mal humor, va a gritar más de lo normal. Bueno, esto sabemos que tenemos que saber que es normal, esperable. Bien. Y acá, esto también está más orientado a las maestras jardineras, a las maestras, a las personas los niños que perdieron sus padres o los están buscando o no pueden estar con los niños. Esto todo tiene un grado, ¿no? No vamos a mentirle nunca, pero tampoco vamos a darle una verdad que no comprende, que nosotros no podemos manejar y que ellos no van a poder manejar. Entonces no mentirle nunca y ahí le ponemos un dos comillas para siempre. Sabemos que nunca vamos a mentir, pero todo a su debido tiempo. Las rutinas son muy importantes porque ordenan. Ustedes recuerden que esos niños ya perdieron su rutina, lo que conocían, lo que les daba seguridad. Entonces dentro de la inestabilidad de la situación tenemos que establecer una nueva rutina. No lo vamos a obligar a comer, no lo vamos a obligar a jugar, no lo vamos a obligar a dormir, no lo vamos a obligar, sí a acompañar e intentar que establezca esta rutina, que tenga sus 8 horas de sueño, si estamos mucho en el terreno. O si hay personas que están con estos niños, nosotros tenemos esta herramienta para, nada, sugerir si es que nos toca en el medio de la nada, ¿no? Porque me ha tocado en el impenetrable también. Y bueno, más allá de que ahí no había nada, eh, los habían alejado de los adultos que habían tenido la emergencia, de los niños, era como un gran caos. Entonces, los adultos pueden entender esta separación, pero los niños no van a entender. Bien, vamos a hacer actividades de juego, así que si nosotros vamos a trabajar con niños, tengamos alguna mochilita de juegos en el cuartel, en el móvil, algo, no sé, unas cartas, lo que sea. Papel y lápiz hacen magia. Si estamos con niños, cuidado con el celular, ¿no? De no estar todo el tiempo con el celular operativos o con la radio y que esos niños, cuando nos hablen, están nosotros en otro tema, que no quiere decir que sea menos importante porque es la respuesta a la emergencia, pero tengamos cuidado con esto. Em, y siempre desde el juego. Vamos a trabajar con ellos desde el juego. Bien, después van creciendo y como todos vamos creciendo y si tenemos hijos, sobrinos, nietos, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Acá lo que me interesa, dice Esteban, mochila es caso de intervención de ruta de accidentes, buenísimo. Sí, tenemos que pensar en todas las poblaciones. Acá lo que me interesa es, bueno, esto es un poco de conocimiento. Bien, 3 a 6 años son un poquito más grandes, pero los adultos siguen siendo de importancia, ¿sí? Todavía se refugian en ellos. Entonces tengamos cuidado también en esta etapa de separarlos del adulto de referencia, el tutor de referencia, siempre y cuando sea seguro, obviamente, y usamos criterios. Si es una situación insegura para el niño, por supuesto que no va a estar con el adulto mayor, pero sí o su padre, tutor o encargado o lo que sea. Pero tengamos, si es seguro,
intentemos, si tiene varios tutores de referencia, los abuelos, el papá, la mamá, los hermanos mayores, de que alguien se quede con ellos, de que alguien esté con ellos, además de nosotros y el equipo que trabaja con nosotros, pero que no se queden solos. Porque imagínense, perdieron la rutina, perdieron el control, perdieron el lugar de confianza, el lugar de seguridad y además están en un lugar solos, sin nadie. Entonces es fundamental esto de que siempre tengamos, ellos tengan a alguien de confianza. Bien, no van a hablar mucho o van a hablar poco. Todavía en esta etapa no entienden el concepto de la muerte, esto de que alguien se va y no vuelve más para siempre. Entonces acá, siempre cuando nosotros nos toque hablar con niños, yo siempre digo, intentemos contestar lo que el niño nos pregunta sin entrar en detalle y para esto ya tuvimos que pedir colaboración y ayuda. Cuando nosotros estamos en emergencias donde superan los 3 días y sabemos que va a ser prolongado, ya empezar a convocar al resto de los actores de salud mental. Ya tenemos que empezar a tener una red. Bueno, si me sucede esto, voy a inventar, en Defensa Civil del ESAMA. Bien, ¿cuál es la red de intervención de salud mental? ¿Cuál es el hospital más cercano que tenga algún gabinete? Empezar esto, ¿no? A pensar y a trabajar en las redes. Nosotros vamos siempre a poder hacer hasta ahí, ¿sí? Estar presente, recibir la emergencia, dar una primera respuesta. Pero si esto se va a estar complicando más, tenemos que tener quien le dé un soporte a esa emergencia. Quien acompañe a esos niños, quien acompañe a esas maestras, a esos adultos a cargo de esos niños. Eh, ¿Para qué? Bien, para dar la respuesta, para dar un acompañamiento efectivo, que realmente tenga un sustento en médico, ¿sí? Bien, esto, bueno, acá 6 a 11, esto no me interesa demasiado. Bien, van a tener cambios en el patrón de comunicación, pueden tener regresiones, ¿sí? Esto de hacerse, en la etapa anterior también, ¿no? De hacerse pis, em, van a tener miedo, van a pensar en ese accidente porque tienen conciencia de lo que ha sucedido, no van a poder dormir, esto es esperable, esto va a pasar, va a suceder, en algunos más, en otros menos, pero sabemos que esto pasa. Cambios en la conducta alimenticia, la del sueño, problemas de adaptación escolar, van a tener problemas para concentrarse en la escuela, para volver a estudiar, no les va a empezar a interesar, o no les interesa en un comienzo lo que estaban haciendo. Nada, paciencia, paciencia. Siempre vamos a utilizar el lenguaje específico de su edad. Y nuevamente, cuando yo hablo con ellos, tengo que ser consciente del entorno, eh, aquello a lo que igual estoy autorizado para hablar y para decir. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que puedo y que después cuando yo hable con ese niño, esto es más que nada para las personas que intervienen en la emergencia al principio y esos niños no tienen a su adulto mayor de referencia. Después, obviamente, que esto va a otros canales de intervención más elevados, pero tengamos cuidado con esto. Van a aparecer conductas agresivas y regresiones siempre. Esto, ojo cuando hablo, ¿no? Cuando hablo que sea lo que necesita
Si yo sé que la reacción o la respuesta va a ser demasiado fuerte para esos niños, voy a tratar de solicitar ayuda para que un personal especializado me asista de cómo decirlo, si es necesario decirlo, si tengo que esperar, cuánto tiempo tengo que esperar, porque después tengo que trabajar con ese niño o niña en mi espacio y tengo que tener herramientas para ello. Siempre las rutinas, las nuevas rutinas, las voy a tener que mantener para que les dé esa sensación de seguridad. No vamos a obligarlo a hablar, no vamos a obligarlo a comer. Bueno, esto de despedida. Animar al niño a dibujar, a que siempre con el papel y el lápiz ellos encuentran ahí su canal de comunicación. Si hay escuela, la escuela, por eso generalmente cuando tenemos los albergues, tratamos de que vuelvan lo más rápido posible a esos lugares que ya conocen, para que de a poquito vuelvan a la nueva realidad que tienen. Em, y acá termina lo que es niños. Más que nada lo que es niños, importante es no alejarlo en lo posible de su adulto disculpen el ruido, pero está roncando el perro. Em, de su adulto de referencia, el adulto que le da contención, que le da seguridad. Tengamos cuidado con eso, si es necesario porque es inseguro, tengamos claro también de todo lo que va a venir después. Em, y nada, y que es esperable. Esto les queda después en el classroom, es esperable que esto suceda. No tengamos miedo a las reacciones que estamos esperando. Es preferible que las tengan y no que suceda y que siga su vida como si nada hubiera pasado, porque eso después en algún momento vuelve. Cuando el niño toma contacto con la realidad, todo lo que no transitó lo va a transitar, sea en ese momento, 72 horas después o un mes después. Personas con discapacidad, hay diferentes tipos de discapacidad. Discapacidad auditiva tiene inconvenientes para escuchar. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Siempre nos vamos a comunicar frente a la persona. Recordemos que a las personas no se las toca, no se las abraza, no se las acaricia. Si necesitamos este contacto empático, lo que vamos a hacer es vamos a recibirlo y acompañarla y a sentarla a la persona si es lo posible. Pero si no vamos a hacer esta contención de oso que a la persona no la va a ayudar en lo inmediato, ¿sí? En el futuro. Entonces siempre recibo ese contacto, siempre decimos, ¿no? Nos sentamos y hablamos y estamos sentadas y la llevamos hacia algún lado para darle esa seguridad, pero no como a los niños, no los tenemos todo el tiempo encima, a UPA, haciendo ese abrazo de oso, y además no nos conocen, entonces tengamos cuidado con esto de tocar a la otra persona. Siempre vamos a hablar por más que la persona no escuche y esto es recontra súper difícil, ¿no? Que tenga este inconveniente auditivo que a veces hay diferentes grados, pero vamos a hablar de los más extremos que no me escucha, recuerden que me puede estar leyendo en los labios, pero siempre solemos y suelo mal hablarle a la persona que la acompaña, como si esa persona no existiera. Pero eso tiene que ver con mi propia frustración. Yo estoy frustrada. El problema es mío, no de la persona que no escucha o del acompañante. Entonces, esto, de frente, que me escuche, a veces nos va a costar entablar esta relación. Los que respondemos muchas veces estamos con mucha adrenalina, entonces esto de tomarnos el tiempo para que nos lean los labios, para bajar el nivel de ansiedad, nos va a costar un poco, pero sepamos que estas personas nos escuchan, ¿sí? Bien, tenemos que averiguar qué tipo de lenguaje utiliza y la lectura labial generalmente para nosotros, los que no hablamos otro tipo de lengua, como la lengua de señas, es el único recurso, ¿sí?
la modulación, exactamente. No vamos a hablar del tono porque esa persona no nos escucha, pero tratemos de modular y ser lentos a la hora de hablar. ¡Ay, genial, María! Bien, buenísimo. Bueno, entonces eso, despacio. A mí me cuesta un montón, así que yo no les voy a dar clase de cómo hablar porque, pero es así, es despacio. Dificultad visual, nada, dificultades para ver, ni más ni menos. Em, Tenemos un compañero que es Julio, que yo lo vuelvo loco, pobre, porque le robo el celular, todo el tiempo lo estoy molestando. Em, si no ver, nos ponemos al lado. Cuidado cuando nos acerquemos de que el tono no sea demasiado alto, porque pensamos que si no ve, no escucha. A veces puede suceder. En la mayoría de los casos no ve, pero escucha bien, entonces escucha muy bien estas personas, entonces despacio, con tranquilidad. Si nos vamos, tenemos que informar, porque a veces en la cotidianidad uno cambia la guardia, cambia la actividad, se va y la persona queda ahí al lado y no sabe que se fue. Em, y si vamos a estar mucho tiempo, esto de no suponer, nosotros en la emergencia no suponemos. No tenemos que hacer suposiciones de lo que es, de lo que pudo ser, de lo que sería, sino que tenemos que ser objetivos y preguntarle. Preguntarle, porque es la única manera que vamos a tener para ayudar a esa persona. Preguntando. Discapacidad intelectual hay, nada, diferentes grados, no vamos a entrar ahí, diferentes patologías. Em, Vamos a hablar de forma sencilla, tranquila. Em, Nada, si lo que vamos a decir tiene mucha complejidad, despacio, esperando que asiente y a veces repreguntando, si es posible repreguntar, que nos vamos a dar cuenta si tenemos un feedback con la otra persona y que haya entendido correctamente. Nosotros en las emergencias muchas veces corremos, corremos. Y después, por favor, ¿cómo se llama? No es ni mamita, ni papito, ni abuelito, ni nenito. Tiene nombre, no lo sé, lo pregunto. Entonces vamos a hablar directamente con la persona y no nos vamos a centrar en su acompañante, ya lo dijimos. Es una persona que tiene una dificultad, todos tenemos una dificultad, todos tenemos una carencia, todos tenemos algo que nos cuesta un poco más. Esto, la única diferencia es que nosotros cuando vemos la discapacidad enseguida entendemos, uy, no puede caminar. Uy, y ya nos complicamos todo, ¿no? Y a veces las personas con discapacidad nos van a ayudar, y que es lo que siempre pasa, y nos van a guiar a nosotros muchas veces en vez de nosotros a ellos. Entonces confiemos, ¿eh? Confiemos. Siempre, aunque tenga una discapacidad, otra cosa es que nos cuesta, nos ponemos en esta cuestión de un rol paternal, de cuidado, de sobreproteger y ahí victimizamos. Entonces, nada, es igual a otros y a veces se ríen de nosotros porque nosotros estamos haciendo, tengo un compañero que nos hacemos un lío bárbaro porque usa la silla de rueda y el flaco, nada que ver, ¿no? Y nos enseña a nosotros a cómo. Bien, hacemos una pregunta y por favor esperemos la respuesta. Esperemos la respuesta. Es re difícil, pero esperemos que nos responda. Y si la comunicación es más lenta, paciencia. Bien, si la persona no nos escucha, es porque nosotros no nos estamos comunicando adecuadamente. Ojo con eso. Bien, entonces, cuidado con esto. El discapacitado, el de la silla de ruedas, el abuelito, lo vamos a llamar por el nombre. Vamos a llamar y buscar los términos correspondientes para cada franja, para cada sector, para cada mundo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de los dos? Yo sé que vamos rápido, pero tenemos también la clase que viene y más tiempo.
Pero esto es un introductorio, ¿eh? Después vamos a tener específicamente de cada mundo más trabajo. Adultos mayores de 60 en adelante, como que lo... Quiero cerrar esto y no me deja. Vamos a tener, bien, tienen miedo, tienen mucha ansiedad, entienden todo lo que está pasando, salvo que tengan algún tipo de patología médica, pero entienden. No les gusta que lo saquen de la rutina, se aferran mucho a la rutina, porque eso es su seguridad, su lugar de confort. Em, Sí, sí, seguro. Ante situaciones de estrés, hay un micrófono abierto. Ante situaciones de estrés, se ponen muy nerviosos, más nerviosos. No hace falta que tengan ningún deterioro o demencia, sino, eh, no sé, una pavada, pero van de vacaciones y se olvidan un objeto y es un mundo, no es un problema. Imagínense una situación de emergencia. Esto de la autodependencia no los hace ver el peligro, ¿no? No quieren ayuda, muchos de ellos, así que tengan cuidado con el yo puedo, cuando vemos que realmente no van a poder porque no puede nadie en ese momento. Entonces, nada, tener especial consideración con eso. Nos vamos a siempre con tranquilidad. Todos estos mundos necesitan que bajemos un cambio, porque la adrenalina nos lleva a trabajar a 1000. Lo vamos a presentar, identificar, ellos vamos a hablar de forma sencilla, vamos a modular, como decía nuestra compañera docente de lengua de señas. En todos tenemos que verificar que nos hayan entendido y comprendido, salvo que la escena sea insegura, después nos tenemos que tomar el tiempo. Cuando la escena es insegura no tenemos tiempo para explicar, pero a nadie, no es solo estos universos, a nadie. Entonces, si la escena es segura y estoy en un lugar seguro para mí, para mi equipo y para la víctima, trabajo. Esto lo tenemos que saber y siempre lo reforzamos. Vamos a respetar su individualidad, su autonomía, sus decisiones. Siempre, generalmente, uno piensa que son grandes y que no entienden, entonces minimizamos su, su decisión, bueno, ahora se me fue la palabra. No vamos a tratarlos como si fueran incapaces, ninguna de las tres franjas. Esto va para los tres mundos. Siempre tenemos que considerar las ayudas técnicas en todos los niveles, en todas las emergencias. Andadores, audífonos, lentes, pañales. Esto que necesita es también nuestra tarea, ¿sí? ¿Qué necesita para la vida cotidiana, para llevar adelante sin su lugar de confort, sin su casa, ante esta situación de emergencia? ¿Qué necesita para las próximas horas? Puede ser una inundación, puede ser un accidente vehicular, lo que sea, pero cualquier emergencia, y esto nos pasa a todos, tenemos necesidades básicas. Bien, nosotros tenemos que mirar esas necesidades básicas porque algunas podemos darle respuesta y otros nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, esto, tengamos cuidado con eh, y seamos previsores de lo que puede suceder, de la comunidad que tengo. Siempre vamos a mirar la comunidad que tengo. Bien, ¿con qué me enfrento? Ok, tengo un micro ladeado con personas con discapacidad y adultos mayores que venían a pasar un día de campo. Bien, lo pienso y estoy mirándolo. Ok, tengo un geriátrico que estoy tomando situaciones reales que pasan habitualmente. Una situación geriátrico con un incendio. Bien, todos adultos mayores. Ok. Tengo, y así,
Y así, tengo un incendio en un edificio. Ok, tenés de todos los mundos. Hay de todo. Bien, ¿qué necesito? ¿Qué puedo dar respuesta yo? ¿A quién tengo que solicitar ayuda para esa respuesta? Y saber que hay ayudas técnicas específicas para cada mundo. Bueno, reforzarlas un poco más. Si tengo niños que usan pañales, voy a necesitar más pañales, voy a necesitar leche, voy a necesitar eh, ropita adecuada y así, ¿no? Y así. Los papes, si bien son esta intervención inicial y preventiva, también van a acompañar en el proceso hasta pasárselo al próximo eslabón. Cuando yo se lo pase al próximo eslabón, eh, y cuando yo previamente hice esta interrelación con otras instituciones, voy a tener una respuesta más efectiva y rápida, que es lo que necesita esta gente, ¿no? Estas personas que están atravesando esta situación. Y todo esto es un camino. Posiblemente ustedes me digan, sí, trabajamos con adultos mayores, trabajamos con personas con discapacidad, trabajamos con niños, hay lugares que no tienen nada. Entonces empezar a ver esto. ¿Cuáles son las necesidades? Me pasó una vez que no encontrábamos una silla de ruedas. El chico no tenía discapacidad, pero en ese momento no podía caminar. Entonces, nada, bueno, cuando llegamos a la silla de ruedas que la teníamos, estaba desinflada, todo una... No, no es con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto es nación. Pero qué difícil. Digo, si nosotros nos dedicamos a eso y tenemos una silla de ruedas, al menos tengámoslas en condiciones. ¿Eh? Pero esto pasa. No sé si hay alguna pregunta, yo les agradezco, vamos a cortar la grabación.